¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Presidente del Congreso saludó designación de Fernando Zavala como próximo presidente del Consejo de Ministros. Parlamentarios de distintas bancadas también opinaron sobre nombramiento. Congresista Cecilia Chacón anunció que su bancada se reunirá este martes para elegir al candidato que ocuparía la presidencia del Congreso para el primer periodo legislativo 2016-2017. Congresista Velázquez Quesquén considera que moción de censura a ministro de Defensa es una herramienta de control político y espera conseguir las 73 firmas necesarias para convocar al pleno extraordinario. Parlamentaria Verónica Mendoza invocó al próximo Congreso a promover la formación de una comisión de alto nivel de descentralización que articule al Legislativo con el Ejecutivo. Develan fotos del fundador del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, en sala de sesiones que lleva su nombre en el Congreso de la República. Empezamos inmediato con el desarrollo de las noticias. El presidente del Congreso, Luis Iberico, saludó la designación de Fernando Zavala como próximo presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, resaltó su anuncio de acercamiento al Parlamento para dialogar. El titular del Legislativo consideró como excelente la designación de Fernando Zavala como jefe de la presidencia del Consejo de Ministros. He tenido la oportunidad de compartir con el entonces ministro Zavala toda la tarea ardua que fue aprobar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, sobre lo cual había mucha resistencia, pero estuve entre los parlamentarios que inclusive lo acompañaron a una serie de reuniones para poder sacar adelante esto que hoy día se ha convertido en un montón de tratados de libre comercio que tiene el Perú. Y lo he visto como una persona que no solamente es técnica, sino también un buen político, porque es una persona que sabe conversar, sabe dialogar, una persona muy flexible. Entonces considero que ha sido una buena designación. Ahora hay que dejar que el presidente y su presidente del Consejo de Ministros, inspectores, porque todavía no han asumido sus funciones, se pongan a trabajar en el nuevo gabinete ministerial. Iberico señaló que el Congreso debe ser el espacio de diálogo y en tal sentido saludó la postura de Zavala sobre buscar un acercamiento al legislativo para encontrar consensos. El Congreso no solamente debe ser el espacio de la confrontación, sino también del entendimiento, de la conversación y del diálogo. En toda democracia hay confrontación, pero junto a ello hay conversaciones, hay diálogos, hay capacidad de entenderse por los bienes supremos del país. En ese sentido, esa disposición hay que saludarla y yo estoy seguro que todas las futuras bancadas ya elegidas y los partidos que representan esas bancadas están con la mejor disposición para dialogar. Por otra parte, señaló que existen varios desafíos que el Perú debe afrontar en los próximos 5 años. Tenemos que enfrentar temas como la inseguridad ciudadana, las inversiones en el país, reactivar nuestra economía que ha estado en una situación de parálisis o semiparálisis. El agro no hay que dejarlo de lado, la agricultura, no solamente la agroexportación, sino también la agricultura familiar, en fin. Hay una serie de desafíos que tiene que enfrentar el Perú los próximos 5 años y en ello nos tiene que encontrar unidos dentro de las diferencias propias de un sistema democrático. Finalmente, el presidente del Congreso manifestó que las observaciones hechas por la Contraloría a la compra de patrulleros por parte del Ministerio del Interior deben ser investigadas, ya que no se puede poner en juego la seguridad ciudadana. El tema de los patrulleros se tiene que investigar a fondo, de una manera técnica, porque es un tema muy sensible para nuestra seguridad y para nuestra Policía Nacional. Dejemos que las responsabilidades se establezcan dentro de las investigaciones que ya está realizando la Contraloría General de la República. Tratemos de que haya menos ruido y más nueces en esta investigación, porque no podemos poner en juego la seguridad ciudadana, que es un tema que constituye la primera preocupación de los ciudadanos. Y tras conocerse el nombre del próximo presidente del Consejo de Ministros, parlamentarios de distintas bancadas también opinaron sobre el perfil profesional de Fernando Zavala y la expectativa generada en torno a su futura gestión. Tras el anuncio realizado ayer por el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, anunciando al economista Fernando Zavala como su próximo presidente del Consejo de Ministros, diversos congresistas opinaron sobre su designación. Zavala es un hombre de buen trato, es un hombre que
no genera controversias y me parece que lo puede hacer muy bien. Es una persona que tiene amplia experiencia en el sector público y ha ejercido cargos de ministro de Estado, que son cargos políticos. El hecho de que no esté en la política partidaria para mí es un activo porque significa que no tiene enemigos que siempre la actividad política genera, y eso le va a permitir poder conversar con todos y poder tender puentes más fácilmente que los demás. Además, su propio carácter es una persona con la cual es muy difícil pelearse. Definitivamente hay cosas que deben seguir caminando, y en ese sentido nosotros creemos que los ministros que vayan a ser designados tienen que ser los más profesionales, los más capacitados, los más eficientes y aquellos que hayan tenido un nivel de experiencia en el gobierno. Su personalidad, lo he visto ayer en varias declaraciones, me parece una persona que escucha, que no es muy rígido en sus decisiones, que va a lograr consensos, y eso tiene que llevar a cabo una política de ceder en algunas cosas, no establecer, no imponer, ceder en algunas cosas y buscar el bienestar de todos los peruanos, no ser fundamentalista en la política económica, decir no, tenemos que ir por acá y el mercado dice esto, sino tratar de ver cómo el Estado puede participar para conseguir el bienestar del Perú. Fernando no participó de la actual campaña electoral, él no ha estado trabajando políticamente activamente en esos momentos, y creo que tiene la capacidad de poder convocar a las diferentes bancadas para poder escucharlo y saber, porque creo que todas las bancadas y todo el Perú quiere saber cuáles son las propuestas del próximo gobierno para los próximos 5 años. De otro lado, la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, anunció que su bancada se reunirá este martes para elegir al candidato que ocuparía la presidencia del Congreso para el primer periodo legislativo 2016-2017. Ella consideró que cualquier integrante de su grupo parlamentario podría ocupar el cargo. El día de mañana tendremos una reunión de bancada donde se tomará la decisión, como es usual dentro de Fuerza Popular, de manera institucional, democrática. Vamos a elegir quien presidirá el próximo Parlamento. Pero decirles que quien sea elegido, estoy segura, va a realizar un extraordinario trabajo. Y esa es la gran diferencia entre un partido político sólido y los grupos de amigos que a veces llegan al Parlamento. Cualquier persona dentro de Fuerza Popular está en la capacidad para presidir el Parlamento. Personas como Luz Salgado, por ejemplo, que es una mujer con una amplia experiencia y que estoy segura lo haría extraordinariamente bien. Lucho Galarreta, que es también una persona que tiene mucha experiencia dentro del Parlamento. Así que hay muchos dentro de Fuerza Popular, los mencionados y algunos que no han sido mencionados también, que tendrían toda la capacidad y harían un extraordinario trabajo en la presidencia. Y sobre la moción de censura al ministro de Defensa, Yaque Balaquivi, por el caso de la denuncia contra periodistas, el congresista Javier Velázquez Quesquén opinó que es una herramienta de control político y que esperan conseguir las 73 firmas necesarias para convocar a un pleno extraordinario. Exhortar a todos los 130 congresistas. Tenemos que autoconvocarnos. Esta moción de censura se tiene que ver. El que autoricen la sesión extraordinaria no supone que voten a favor de la censura. Hay algunos que están en contra. Que vengan, expresen su opinión y se votará. Lo que no pueden impedir es que una herramienta constitucional como una moción de censura no se vea por una maniobra dilatoria o de querer imponerle otro nuevo requisito reglamentario. De tal manera que he conversado con el presidente del Congreso, he conversado con Pedro Espadaro, con los voceros, y estamos ahorita recogiendo todas las firmas y esperamos que a más tardar jueves o viernes se pueda convocar a esta legislatura solo para debatir y votar la moción de censura. Al volver, piden la creación de una comisión de alto nivel de descentralización. Regresamos con los detalles. Y recuerde que puede acceder a nuestro portal web o seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Continuamos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. Durante la presentación del informe para el relanzamiento del proceso de descentralización, la congresista Verónica Mendoza invocó a los próximos parlamentarios a promover la formación de una comisión de alto nivel que articule el legislativo con el ejecutivo para definir las medidas urgentes para este propósito. La presidenta de la Comisión de Descentralización, Verónica Mendoza, manifestó
que este proceso de descentralización debe basarse en 6 ejes. La recuperación del nivel regional de gobierno y el rol que juega el Estado. La descentralización progresiva de funciones. La anticipación y vigencia ciudadana. Las brechas subnacionales de gobierno, la descentralización fiscal y la conducción del proceso de descentralización. Es necesario ahora reconstruir el consenso político y social alrededor de la necesidad de la descentralización y alrededor del modelo de descentralización que necesitamos como país. ¿Cómo hacer que la descentralización no sea solamente una aspiración, sino un verdadero instrumento de modernización del Estado, un verdadero instrumento de democracia plena, participativa, un instrumento que realmente permita acercar el Estado a la gente? Destacó la necesidad de hacer un llamado para la apertura de un debate, aprender las lecciones del proceso, tanto en el realizado hasta la fecha en nuestro país como el de otros países, como en Colombia y Chile. Al detallar dicho informe, el secretario técnico de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales, Fernando Paredes Núñez, explicó que este se divide en 3 partes. La primera referida a los fundamentos legislativos del proceso de descentralización, la segunda al diseño y la implementación de dicho proceso, y la última al planteamiento que realiza el Congreso para continuar con la reforma del proceso de descentralización en el país. El mensaje principal es relanzar el proceso, pero relanzar el proceso en correlación con otra idea central, y es tener una gestión pública descentralizada, al servicio de los ciudadanos y en procura con la finalidad de lograr el desarrollo integral y el desarrollo armónico, de tal manera que nadie, no importando dónde viva, pueda escapar a un servicio de eficacia, eficiencia y calidad por parte del Estado. Sabremos entonces, en ese contexto de relanzamiento, cómo repensar el otro mandato constitucional, que es asignar adecuadamente competencias y funciones de tal manera que estos propósitos de desarrollo y de servicio al ciudadano sean cumplidos. El electo parlamentario por la región San Martín, César Villanueva, propuso la reestructuración del Ministerio de Economía y Finanzas, y su colega electo por la región Cusco, Wilber Rosas, señaló que es necesario descentralizar los recursos de las regiones. También tenemos que descentralizar también los órganos de control del Estado, ¿no es cierto?, que no solamente sirva para perseguir a los alcaldes que se oponen o a los presidentes regionales que tienen una voz de protesta, sino que tenga que ser de permanente control del Estado, de las funciones económicas del Estado. Justamente durante su participación en el lanzamiento del informe de evaluación del proceso de descentralización, el electo congresista por Cusco, Wilber Rosas, anunció la conformación de un bloque regional parlamentario. Nosotros en el Cusco hemos hecho un compromiso, vamos a defender también, hemos conformado una bancada regional, es pluripartidaria y vamos a trabajar por la región de manera permanente, y creo que ese es el compromiso que hemos tenido, y creemos que tenemos que trabajar fundamentalmente por la transferencia de recursos, pero también con la transferencia de funciones. Y este fin de semana se publicó en el Diario Oficial El Peruano la resolución legislativa que modifica los artículos 37 y 76 del reglamento del Congreso de la República relacionados con los grupos parlamentarios. La resolución modifica el inciso 1 del artículo 37 del reglamento del Congreso de la República referido a los grupos parlamentarios, definición, constitución y registro, con el siguiente texto. En el artículo 37, los grupos parlamentarios son un conjunto de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas. Los partidos o alianzas de partidos que logren representación al Congreso de la República constituyen grupo parlamentario siempre que cuenten con un número mínimo de 5 congresistas. De esta manera se cambia el requisito anterior que señalaba que se necesitaba de 6 miembros para conformar una bancada al interior del Parlamento. La modificación, que lleva la firma del presidente del Poder Legislativo, Luis Ibérico Núñez, y la primera vicepresidenta, Nathalie Condori, permite desde ahora que los grupos parlamentarios tengan como mínimo 5 integrantes. Y luego de años de espera, un justo reclamo se hizo realidad al ser aprobada por el Congreso la ley que otorga a los excombatientes de la guerra del CENEPA los mismos beneficios que reciben los exsoldados de las campañas del 33 y 41. Los detalles en la siguiente nota.
Más de 3.345 excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como defensores de la patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tendrán los mismos beneficios que los excombatientes del conflicto de 1933, con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Así lo establece la Ley 30.461, aprobada por el Parlamento. Se dice que cuando hay guerra, a Dios se invoca y al soldado se convoca. Y cuando hay paz, a Dios se olvida y al soldado se castiga. Esa frase se entierra el día de hoy. Esto se llama gratitud. Gratitud eterna y permanente de toda una nación. Aquellos valerosos combatientes que defendieron la integridad de nuestro sagrado territorio. El debate se concretó en las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto, donde finalmente se hizo justicia, toda vez que los vencedores calificados tendrán derecho, entre otros, a atenciones médicas gratuitas y medicinas en todos los hospitales del país, así como bonificación mensual que se reajustará de acuerdo con las variaciones a futuro. En el transcurso del tiempo, hemos venido despidiendo a muchos hermanos defensores de la patria que han dejado a sus esposas, a sus hijos huérfanos, ¿no?, que hoy en día se encuentran prácticamente abandonados. Muchos de nosotros, inclusive defensores de la patria, yo sé que adolecen de muchas enfermedades. Eso y la indiferencia de muchas autoridades es lo que me ha motivado a continuar, a sacrificar el tiempo a la familia y a ustedes también, ¿por qué no decirlo?, a sacrificarles a ustedes para poder estar en este día, y me ha dado más fuerzas para poder conseguir este objetivo. La norma también precisa que los sobrevivientes de las mencionadas campañas tendrán un trato preferencial en las gestiones para obtener vivienda propia y para la afectación de terrenos con fines agropecuarios. Muchas gracias por todo ese apoyo y por este objetivo logrado. Quiero que todos los defensores en este momento me acompañen con 3 vivas, que se escuchen fuerte, que todo el país lo escuche. ¡Viva los defensores de la patria! ¡Viva! ¡Viva los héroes de CENEPA! ¡Viva! ¡Viva el Perú! La ley determina además que se disponga en todos los colegios del país la realización anual de actos conmemorativos de los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera nororiente y exaltar a los héroes que en ella se inmolaron. También declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo. Y tras la pausa, develan fotos del fundador del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, en la sala que lleva su nombre. Volvemos con lo último, aquí en la edición central de Congreso Noticias. Continuamos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. En una emotiva ceremonia se develaron las fotografías del fundador del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, en la sala que lleva su nombre. El presidente del Congreso, Luis Iberico Núñez, destacó su figura como ejemplo de lucidez y democracia. Fue durante la develación de 3 fotografías del fundador del PPC en la sala 3 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, que lleva su nombre desde que fue inaugurado en el año 2008. Iberico Núñez destacó la inteligencia de Bedoya Reyes y consideró un privilegio haber podido asistir cuando era aún muy joven a las sesiones de la Asamblea Constituyente, donde presenció los debates en los que participó junto a otros líderes que enaltecen la política nacional. En otro momento, el titular del Parlamento calificó también como un privilegio haber integrado la bancada PPC-APP durante el quinquenio parlamentario 2011-2016. Eso es Luis Bedoya Reyes, un ejemplo de vocación, un camino que ha trazado y que se expresa a través de su partido, el Partido Popular Cristiano, una mente que se mantiene lúcida y brillante para bien de todos los peruanos de hoy en día, esa lucidez y esa brillantez que necesitan en momentos políticos como el que estamos viviendo hoy,
Para mí ha sido un gran privilegio estar en una bancada donde nos hemos mantenido los 5 años con amigos del Partido Popular Cristiano. En ellos he visto las huellas que deja Luis Bedoya Reyes. De ellos he aprendido muchísimo. El evento fue organizado por el congresista Alberto Beincolea, quien destacó las enseñanzas de su líder. Que ha sido para nosotros, por lo menos para los miembros del PPC, siempre un ejemplo y una luz a seguir. Así que les agradezco mucho esta presencia suya en estos minutos que nos reuniremos para develar estas fotografías. En tanto, Javier Bedoya de Vivanco, hijo del homenajeado y vocero de la bancada PPC-APP, manifestó que las 3 fotografías develadas evidenciaban 3 momentos de la única experiencia parlamentaria de su padre, ya que, según dijo, él siempre fue un hombre del Ejecutivo. En este escenario, el parlamentario hizo un breve comentario sobre hechos históricos que sucedieron durante la Asamblea Constituyente que evidencian que el líder del PPC antepuso los intereses del país al interés partidario. Pero encabezó la lista del PPC a la Asamblea Constituyente del 78. Fue en ese entonces la segunda votación, es la primera vez que se utilizó el voto preferencial, fue la segunda votación nacional y por eso es que en una de las fotos vamos a verlo presidiendo las juntas preparatorias y atrás de él parado a Haya de la Torre, porque instalada la junta preparatoria, él a continuación le toma el juramento a Haya de la Torre, quien preside la Asamblea Constituyente. La Sala Luis Bedoya Reyes forma parte de un conjunto de 6 ambientes donde sesionan las comisiones del Congreso de la República. Se ubica en el primer piso del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y entró en funcionamiento en el año 2009. Esta semana en Voz Ciudadana analizamos los alcances del reglamento de la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos públicos. Recuerde que Voz Ciudadana se emite los lunes a las 9:30 de la noche solo por Congreso Televisión. En líneas generales consideramos que es un paso adelante para enfrentar un problema que no es un problema solamente particular del fútbol, sino es un problema integral de la sociedad. Y el fútbol es un reflejo, una actividad donde se refleja el carácter, la personalidad de todo un pueblo. Pero hay algunos aspectos, sobre todo que tienen que ver con la inversión en infraestructura, que a nosotros nos preocupa bastante. Y que vamos a tomar bastante... Que tiene que ver con la implementación de las medidas de seguridad en los estadios. Y acondicionar los estadios para lo que queremos, ¿no? Pero eso no puede ser de la noche a la mañana, lo entendemos. Los problemas que enfrentábamos, había muertes, daños a las personas, al patrimonio, y veíamos este desplazamiento de las barras, las entradas no eran nominativas, el control a los estadios no era efectivo. Frente a toda esta problemática que ha existido, lo que se ha hecho es dictar este nuevo marco legal que dicte una serie de medidas. ¿Cuál es la finalidad de la norma? La finalidad es garantizar el disfrute de los ciudadanos en los espectáculos deportivos. Tenemos que recuperar este espacio público, este espacio donde acudan los ciudadanos, las familias, las personas para la recreación. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Recuerde que puede seguir nuestra programación en el canal 73 y 550 de Movistar, el 56 de Claro y Vez Cable, y en señal abierta entre 9 y 10 de la mañana por TV Perú. Hasta pronto.